Así que la idea es justamente, vamos a hacer los clústeres para los municipios, para ver cómo se asocian los municipios, pensando que la información de los municipios son son las votaciones que estos han obtenido, ¿no? Entonces, dado que esto es Windows, tenemos que doblar las barritas. La otra opción sería hacer que las barras estén hacia el otro lado, ¿no? Pero eso va a ser más complicado ya. Entonces ya tenemos ahí nuestra base de datos de cómputo, son 68.000 mesas y deberíamos empezar a hacer nuestra limpieza, ¿no? O nuestra selección. Si quieren, el primer paso antes de hacer el clúster debería ser simplemente filtrar los casos, ¿no? Filtrar los casos. Debería generarme una base de datos solamente con los casos que me interesan. Solamente a nivel de los municipios que me interesan, ¿no? O perdón, solamente a nivel de los municipios como tal. Podemos utilizar diferentes criterios para filtrar. Solamente como referencia para recordar, las variables que tenemos en esta base de datos son estas, ¿no? Es país, departamento, número de municipio, provincia, circunscripción. ¿Qué le cuáles son los criterios para filtrar que deberíamos utilizar? ¿Qué dice? Voy a habilitar también acá la librería de Playere para hacer tal vez el filtro un poco mejor, más sencillo. Entonces agarro la base de datos cómputo y sobre esta hago una selección y un filtro, ¿no? Primero tengo que hacer un filtro, ¿no? Filtro. ¿Qué debería filtrar? ¿Qué dicen? A ver, pueden escribir también o pueden encender su micrófono, así que el país necesariamente tengo que filtrarlo, ¿no ven? Solo debería ser Bolivia, ¿no? Solo debería ser Bolivia. Entonces, aquí debería poner, veremos si funciona, no sé si funciona tal cual. Incluso antes de esto voy a renombrar el ya, names de cómputo para hacerlo mucho más fácil. Names de cómputo. El primero es país para evitar hacer justamente no debería haber acentos y eso siempre es un lío para manejar algunas variables. Entonces el primero lo voy a poner simplemente como país y en minúscula, ¿ya? Como país en minúscula, así que con eso ya he limpiado un poco la información para que sea mucho más sencilla de utilizar. ¿Ya? País minúscula. Entonces voy a decirle, bueno, de país me tengo que quedar únicamente con Bolivia, ¿no? Con Bolivia. Ahí debería tener la base de datos solo de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Si eso sucediera, ¿qué más debería filtrar? ¿Qué más debería filtrar? Para tener los datos a nivel de Bolivia, ¿no? Para los resultados de los ¿no? Relativos del municipio, el tipo de elección igual debería tratar de controlar, ¿no? Si recuerdan, eh, si recuerdan, tenemos una base de datos justamente que estaría en circunscripción. O mejor dicho, a ver, vamos a ver un head de la base de datos cómputo. ¿Qué más deberíamos filtrar? ¿Qué dicen? Ahí está la base de datos. Ya, el país no nos interesa, solamente nos interesa Bolivia, ¿no? Podríamos haber ido por país o número de departamento, país está bien. Departamento, provincia, número de municipio, municipio, circunscripción, localidad. Después tengo recinto, elección, digamos, ¿no? Por tipo de elección. Eh, no debería, solamente debería considerar presidente y vicepresidente porque lo demás no tiene sentido, ¿no? Porque lo demás serían para los candidatos uninominales, ¿no? Entonces, por presidente y vicepresidente también debería filtrar esto. Acá le puedo decir además, la otra variable que sería, ¿no? Names, cómputo, ¿no ven? La otra variable que sería la de
elección, ¿no? Esta variable de elección. A ver, veremos si nos funciona bien esto. Esta la está... El problema de los acentos en estas bases es justamente esto, ¿no? En elección, al parecer no está teniendo muchos problemas con eso. Veremos. Voy a poner elección tal cual con acentos. Y le voy a decir que en elección además únicamente considere a las elecciones de presidente y vicepresidente, ¿no? Elecciones de presidente y vicepresidente. Veremos si funciona esto bien. Parece que sí, parece que está funcionando. Y una vez que tenga listo el filtro, además podría hacer la selección, ¿no? Además de esto podría decirle que quiero que después que hagas el filtro hagas la selección, ¿no? Hagas el select. Y ahí en la parte del select la pregunta es ¿quiénes nos interesan de estos, ¿no? ¿Quiénes nos interesan de estos? Nuevamente voy a ver los nombres de cómputo. ¿Quiénes me interesan? País no me interesa. Departamento capaz que sí se quede, ¿no? Puedo quedarme con con todas las variables tal vez, ¿no? Nuevo departamento. Y de ahí ir volando ir sacando algunas cosas, digamos, ¿no? ¿Quiénes me interesan de acá? Número de departamento puede quedarse, tal vez departamento también. Provincia, tal vez no es tan seguro, aunque podría mejorar el análisis después, pero mejor que no. Tal vez solamente directamente nos podemos ir a municipio. Circunscripción, localidad no importa, todo se va a agregar a nivel de municipio. Número de mesa tampoco, ni recinto, ni código de elección, ni elección, ¿no? Como quiero hacer un análisis clúster para entender un poco los patrones de votación que puedan tener estos, lo único que me interesaría por decir serían los partidos como tal, ¿no? Los partidos, bueno, los inscritos, bueno, los válidos van a estar ahí, así que no va a haber ningún problema. Serían básicamente casi todos estos, ¿no? Los votos válidos, blancos, nulos y estado del acta no me interesa, ¿no? Podría quedarme solamente con estos casos de acá, ¿no? Con todos estos casos. Entonces esa sería nuestra primera idea de selección para no trabajar con todos, ¿no? Entonces esto eventualmente lo voy a necesitar de alguna forma. Voy a poner ahí una coma. Y voy a eliminar algunas cosas que están por ahí, ¿no? Entonces, a ver, déjenme. Esto lo debería guardar yo en un vector para recordar que voy a utilizar esto finalmente. Voy a utilizar esta opción para subirlo todo. Y ahí digamos, ¿no? Estas son las variables que finalmente me interesan de la base de datos. Es eliminar algunos espacios simplemente. Para ver qué sale. Creo que está... Bueno, lo bueno de este código es que eventualmente igual lo vas a poder reciclar después para otros procesos, así que vale la pena hacerlo, ¿no? Ya creo que ya estamos con todo. Ya. Entonces este, por ejemplo, serían todas las variables que necesito para esto. Eventualmente seguramente falta aquí falta una coma. Sí, ya están ahí todas las variables que yo necesito. Esto yo lo puedo guardar en alguna etiqueta, digamos, ¿no? Yo le voy a guardar en un auxiliar para tenerlo como referencia y lo voy a guardar un poco acá, ¿no? Filtrando los casos. Esto en el auxiliar. Hago este cambio y ya lo habíamos hecho. Y en el select le voy a decir que seleccione solamente los que están en el auxiliar, ¿no? Y esto finalmente le voy a decir que lo añada o lo guarde en algún objeto, ¿no? Que le voy a guardar en una BD, digamos, una base de datos. El objeto se llama BD, que debería ser un poco más pequeño. Si notan, ha bajado el tamaño de 68.000 a 33.000 casos.
Y pensaría que ahí tengo todas las mesas, ¿no? Las 33.000 mesas en el caso del país. Podría ver alguna, podría verlo nuevamente, o sea, podría ver esta base de datos para ver si no hay ninguna inconveniente o alguna cosa extraña. Están ahí las mesas, el departamento, el municipio. Después tengo ahí todos los candidatos. Sí, creo que está bien nomás, no hay muchas cosas extrañas ahí. El siguiente paso debería ser agregar, ¿no? El siguiente paso debería ser agregar la información. Y elección presidente. Ya, entonces, ¿qué sugieren? ¿Cómo podemos agregar esta información a nivel municipal? ¿Cómo podemos agregar esta información a nivel municipal? ¿Qué funciones podemos utilizar para eso? A ver, ¿qué funciones recomiendan para eso? No, ya tenemos nuestra nueva base de datos. Si se dan cuenta ahí, nuestra nueva base de datos es justamente esta, nuestra BD, que tiene solamente lo que me interesa, ¿no? Y sobre esta base de datos en realidad tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Qué recomiendan? ¿Cómo agregamos la información a nivel municipal? Y después la tenemos que volver relativa, ¿no? O podemos hacer lo mismo en un solo paso, ¿no? Pero, ¿qué dicen? ¿Qué función para agregar habría? ¿Qué alternativa sugiere? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? A ver, vayan buscando tal vez sus apuntes o en alguna otra cosa, alguna función para agregar, ¿no? Necesito tener los datos a nivel municipal de todas esas características, ¿no? De todas esas características. ¿Qué función teníamos para hacer eso? A ver, ahí los dejo unos segundos para que vayan pensando. ¿Sí? Tal vez alguna sugerencia de ahí, Ariel, Enrique, Guillermo. La función group by. Ya, súper. Sí, ¿no? Group by sería la mejor opción que podemos utilizar ahora. A ver, ¿cómo funcionaba esta función? Necesitamos en el group by poner nuestras variables nuestras variables de interés, ¿no? Las variables que finalmente las variables que finalmente van a agrupar nuestros o van a ser las que generen nuestros grupos. ¿Cuáles serían en este caso? ¿Cuáles serían nuestras variables que hagan eso? ¿No? Si ven ahí el help del group by es muy fácil, necesitamos los datos y después las variables de grupo, dice, ¿no? Entonces podría yo poner algo como, puedo utilizar acá la función aux por si acaso, que es la que tiene todas las variables. La uno me interesa, departamento, las primeras cuatro, por ejemplo, podrían ser para el by, por ejemplo, para el group by, ¿no? Las primeras cuatro de este vector. Yo le puedo decir, bueno, utilizar la base de datos BD, considerar la base, el vector auxiliar y toma en cuenta los primeros cuatro casos, ¿no?
Bueno, tenemos que decirle qué va a pasar, qué tiene que hacer con eso. Todavía no le hemos dicho nada de eso, así que tal vez incluso nos conviene renombrar para evitarnos esto de los espacios y que no nos dé algunos errores. Pero a ver, veremos si es que si eso sale, si ocurriera, vamos a renombrar las variables. Una vez que hemos hecho el goodbye, le decimos, bueno, queremos hacer una función, ¿no? Queremos hacer una función respecto a algo, ¿no? Queremos hacer una función respecto a algo y ahí, ¿qué deberíamos hacer? Eh, ¿Qué dicen? Ahí podría utilizar la variable summarize, summarize. Ya están los datos puestos, lo único que necesito ahí es definir justamente las variables, digamos, ¿no? Las que voy a crear finalmente. A ver qué dicen, ¿cómo hacemos esto? Porque acá, por ejemplo, si yo le digo, quiero hacer un summarize de la variable cc, y en realidad lo que quiero hacer es una suma, ¿no? Una suma de la variable cc, digamos, un sum de la variable cc, está teniendo problemas con nuestros nombres, ¿no? Así que voy a cambiarlo eso nomás para que no haya problema. Names de bd. eh, Eso es justamente, lo más sano es hacer este cambio al inicio, así que lo haremos nomás. Número de departamento le voy a llamar IDEP. Departamento le voy a llamar DDEP, ¿no? De identificador de departamento, descripción de departamento. Número de municipio le voy a llamar IMUN. Y al municipio le voy a llamar DEMUN. IMUN, DEMUN. Y creo que los demás están bien, salvo los guiones o los espacios que pueden haber, digamos, ¿no? Esos igual son un lío. Veremos si es que, bueno, acá es un problema. Esto voy a decirle que en realidad cambie los primeros cuatro posiciones. Voy a volver a generar la base de datos y, a ver, de un momento, compilamos, auxiliar, cómputo y bd, y ahora sí los renombro. Y tal vez esto no nos va a dejar el group by. El group by tal vez vamos a tener que nomás ponerle las posiciones. Tal vez nos acepte. No nos va a aceptar las posiciones. Ya, entonces lo que podemos decirle es que quiero que esto vaya desde el IDEP, que es la primera posición, hasta el DEMUN, digamos, ¿no? Algo así podríamos utilizar. Ya, hay algunos problemas, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos solucionar esto? A ver qué tal si solo probamos con el IDEP para ver si está funcionando. Sí, pues con solo el IDEP funciona, no hay un K medio raro que está apareciendo, ¿no? Desconocido valor inicial de K. ¿Y qué tal si a este IDEP le subamos el IMUN? Como que está funcionando. Este error es un problema, digamos, pero al parecer está funcionando. Para cada uno de los municipios y departamentos está generando su variable. El problema al parecer es cuando nosotros incluimos alguna variable. Bueno, hasta ahí está funcionando. Al parecer no tengo que escribir nomás todas las otras funciones. The moon. Ahí, digamos, está funcionando, digamos, ¿no? Y estoy contabilizando justamente estos casos, ¿no? Estoy contabilizando justamente la sumatoria en este caso que tiene el CC, digamos, ¿no? ¿Será que acá puedo poner los demás sin problema? Digamos, puedo poner las otras variables, las que están en el auxiliar. FPB, digamos, ¿no? Acá podría poner FPB, suma de CC y FPB, digamos. No, tengo que separarlas al parecer, digamos. No es tan directo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Existiría otra opción para hacer esto? Para hacer esta agregación. O sea, esta parecía que estaba funcionando, pero tal vez voy a tener que escribir cada una de las funciones en su suma, ¿no? Y no parece una tan buena opción.
¿Qué tal si lo hacemos por el método con la función de agregar, ¿no? El aggregate, digamos, que es, tal vez es un poco más útil, ¿no? A ver, ¿qué tal si hacemos con la función de agregar? El agregar es bastante sencillo igual, nos dice, bueno, X, ¿quién es X? Un objeto de R. El by, una lista de los grupos que se van a clasificar. Y fund, ¿qué es lo que va a hacer con estas, digamos, ¿no? Parece mucho más sencilla este concepto del aggregate. Vamos a probar si esta es la que nosotros necesitamos. Lo que le tengo que dar inicialmente dice que es una lista de objetos, por decir debería ser BD. En la posición tal vez del auxiliar o las columnas del auxiliar que están relacionadas a los partidos políticos, ¿no? Que son justamente aquí un mensaje medio extraño de este warning que hay que ver qué es. Potencialmente está viniendo de ahí, pero es un tema más interno. Desde el caso 5 hasta el caso 16, ¿no? Del 5 al 16 debería sumarlo, entonces aquí le puedo decir del 5 hasta el 16, quiero que lo tomes en cuenta. By quién, digamos, ¿no? By, según esto tengo que darle una lista, ¿no? Tengo que darle una lista de un grupo de elementos, si quieren ver ahí en el help, ahí vamos a ver que, bueno, deberíamos tener alguna idea de las listas. Ya igual no hay muchos ejemplos del by. Ya no hay muchas cosas ahí. Veremos si podemos simplemente poner una lista. Ya le doy el auxiliar 1 en las posiciones 1 al 4, ¿no? En las posiciones 1 al 4. Falta la función y la función que quiero hacer básicamente es la suma, ¿no? La suma. El auxiliar 1, perdón, no es auxiliar 1, nuestro caso es el auxiliar simplemente, ¿no? Auxiliar. Dice que nuestra base de datos tiene que tener la misma dimensión, dice, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sugieren? ¿Qué tenemos que hacer ahí? En el primer caso, nuestro primer auxiliar está devolviéndonos lo que tenemos que tener ahí, que son los votos válidos de esos casos. O no me permitirá tener esto, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos ir por este lado? Acá debería darle en realidad la base de datos, ¿no? La base de datos, auxiliar y esto. Hay un error, dice igual, las columnas no pueden ser, subcolumnas no existen, ¿no? Entonces, número de departamento. Bueno, ahí no deberíamos darle porque ya le hemos cambiado de nombre, digamos, ¿no? Así que acá le puedo decir simplemente que tome las primeras 5, ¿no? Si vemos names de BD, ya les hemos cambiado el nombre, así que no tiene sentido que utilice eso. Entonces acá, en vez de esto, lo único que debería decirles, bueno, tomar las posiciones 1 al 4, ¿no? Y acá ya no es el auxiliar necesario, tomar las posiciones 5 al 16. Agregar y ¿qué me sale? ¿No? Los argumentos tienen que tener la misma dimensión. ¿Qué dicen? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hemos hecho esto antes? ¿Quién recuerda? Porque, ¿qué tal si simplemente lo dejara así, ¿no? El BD de la posición 1 516 BD de la posición 1, ¿no? Ahí funciona normal, por ejemplo, ¿no? Está haciendo la suma de que yo quiero, ¿no? En acá lo que debería poner es simplemente una lista, tal vez. Lista de BD1 a la 2. Ahí hay un problema ya. No, ahí hay un problema. ¿Qué dicen? ¿Cómo deberíamos trabajar con estos trabajos, ¿no? ¿Qué tal si acá simplemente en vez de esto le pongo 1 a 2? Está funcionando igual, digamos, ¿no? No es necesario definir la lista. Le pongo del 1 al 4 y ya está, digamos, ya tengo la base de datos que necesitábamos, ¿no? Esta es la base de datos que necesitamos de todos los municipios, la sumatoria de cada una de las filas, ¿no? De cada una de las variables. Al parecer no hay ningún otro problema en esta base de datos. Esto de aquí arriba lo voy a borrar para que no quede
que no nos confunda. Y este sería finalmente nuestra BDMUN, le voy a llamar, ¿ya? Nuestra base de datos de los municipios. A ver, denme un momento para borrar este error que está saliendo recurrente. Ya, creo que ahora sí. Ya tenemos nuestro BDMUN y nuestro BDMUN son 340 observaciones, ¿no? 340 municipios con 16 variables. ¿Cuál debería ser el siguiente paso para trabajar con esto? Si es que ustedes ven la base de datos, la vamos a ver en un view. Sigue apareciendo esto ya. Si ustedes ven la base de datos, tenemos los datos a nivel de los municipios. Al parecer no hay nada extraño, está todo bien. Están 340 municipios. Y están las variables de interés, digamos. No están aquí las variables de interés. Lo que debería hacer básicamente es volverlo relativo esto, ¿no? Para que no tengamos un efecto de lo absoluto. ¿Cuál sería la solución más sencilla? El patrón de los blancos y nulos me interesa. Capaz que sí, ¿no? Capaz que sí me interesa el patrón de los blancos y nulos. Se puede quedar. Pero los votos válidos en teoría solamente deberían ser estos, ¿no? Hay una decisión ahí, digamos, de tomar en cuenta o no los blancos y nulos o quedarnos simplemente con estos casos. De todas maneras, si lo divido todo entre los votos válidos, voy a tener una idea de lo relativo que hay, digamos, ¿no? Así que podría tener una pauta de esa forma, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Es que yo a cada una de estas las debería dividir entre la cantidad de votos válidos, ¿no? La debería dividir entre la cantidad de votos válidos, o si no, puedo eliminar la columna de votos válidos y hacer la sumatoria de todas las filas y recién a sacar el número relativo de eso, por ejemplo, ¿no? Esa sería otra alternativa. Entonces, tal vez para evitar eso de que van a ver que si hay problemas de sumas, ¿no? Si hay problemas de suma, voy a eliminar esta columna de votos válidos para no trabajar con esa. E incluir incluso a los votos válidos y a los votos nulos y blancos, perdón, ¿no? También para incluirlos. A ver, ya, entonces, ya haciendo esta corrección de la elección, nuestro objetivo es ahora relativizar la información, ¿no? Relativizar la información. Una opción es volarse a los casos, a los votos válidos y todo relativizarlo de golpe, ¿no? Que hay una opción para hacer eso. La columna 23 la voy a eliminar, ¿no? La columna 23 porque me está generando mucho ruido. No es, perdón, la columna 23. Voy a ver names de BD. La columna, en realidad, la columna 14, ¿no? La columna 14 no me sirve mucho. Entonces voy a decir, bueno, guardar una nueva base de datos, pero ya no tomes en cuenta la columna 14, menos la 14. Con eso ya no tengo votos válidos, ¿no? Entonces, los tengo simplemente, perdón, names BD, mire, ¿no? Ya no tengo votos válidos. Está bien, ¿no? Ya no tengo votos válidos en la base de datos BDMUN. Ya, entonces nuestro siguiente paso, ahora sí sería relativizar la información. Voy a tener esta variable para que tengamos una idea de lo que tenemos ahí. Esos son los casos. Me interesa relativizar desde la columna 5 hasta la última, ¿no? Hasta 13, 14, 15, hasta la columna 15. Desde la columna 5 hasta la 15, ¿no? Entonces ahí puedo decirle, bueno, quiero que consideres el BDMUN de la columna 5 a la columna 15. Esa es la tabla finalmente que me interesa, ¿no? De la columna 5 a la 15. Si pensamos en darle un efecto a los blancos y nulos, ¿no? De la 5 a la 15. Que ya está bien ahí. Entonces, ¿qué hago para relativizar? Podría hacer algo muy fácil. Podría aquí aplicar el comando prop.table filas y ya está. Perdón, prop.table
Bueno, dice que la tengo que volver una matriz, digamos, ¿no? Entonces le puedo poner as.matrix. Es una opción bastante directa. Y ya tengo en términos relativos todo, ¿no? Ya las tengo en términos relativos todo. Todas las columnas. El 1 significa que la suma de la fila tiene que ser igual a 1, ¿no? La suma de las filas tiene que ser igual a 1. O sea, esta primera fila debería sumar seguramente todo 1, ¿no? Entonces esto le puedo decir, bueno, dado que ya tenemos el valor relativo de esto, le voy a decir que lo guarde en la misma posición. Que lo guarde en la misma posición, de 5 al 15. Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra base de datos en términos relativos. Si vemos el BDMoon, que es esta, ya tengo todos los valores en términos relativos ahí. Si sumamos todas las filas, ¿no? Si sumamos todo el valor de la fila de cada municipio, eso debería darnos 1. Entonces ya tengo ahí ese primer resultado. Y en teoría ya tenemos todo para hacer nuestro análisis de clúster, ¿no? Entonces, a ver, voy a eliminar aquí algunas cosas que no necesitamos. Entonces, aquí ya podemos pasar a hacer nuestro clúster jerárquico, ¿no? Nuestro clúster jerárquico. ¿Qué hemos dicho en la anterior clase que necesitamos para el clúster jerárquico? Lo único es la matriz de distancias, ¿no? La matriz de distancias de las variables de interés. Y sobre eso hacer esto del clúster, digamos, ¿no? Hacer el hclust que teníamos la anterior. En nuestro caso esta base de datos es completamente cuantitativa, así que la distancia de euclidiano a Mahalanobis es más que suficiente. Veremos qué es lo que sucede hasta este punto. Deberíamos simplemente utilizar la base de datos BDMoon de las columnas de interés, ¿no? ¿Quiénes son las columnas de interés? Si volvemos a uno de los... Si vemos los nombres de nuestro BDMoon, si vemos los nombres de la BDMoon, está desde la 5 hasta la 15, ¿no? Desde la 5 a la 15 son las variables de interés. De la 5 hasta la 15. De estas, saca la distancia. Y esta debería ser nuestra matriz de distancias, ¿no? Nuestra matriz de distancias. Que está ahí, digamos, no es tan relevante que la veamos en su completitud. Esta la voy a guardar en una variable d. A partir de esto ya puedo hacer el hclust. Ya puedo hacer el hclust de nuestra matriz de d. Ahí está, digamos, ¿no? Son 340 municipios con toda esa idea y el método complete, euclidiana, la distancia euclidiana y todo lo demás, ¿no? Así que ya está y puedo hacer finalmente un plot de esto, ¿no? Esto lo voy a ampliar para que tengamos nosotros el plot de los municipios, ¿no? Bueno, ahí tal vez no se ve tan bien, ¿no? Podemos utilizar alguna de las características del anterior para el plot que se ve un poco mejor, ¿no? Las etiquetas, el tamaño, digamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo podría decirle, bueno, quiero que tus etiquetas, ¿no? Tu label corresponde a la base de datos BDMoon, la columna, o sea, puedo utilizar esto, igual debería poder utilizar sin problema la columna DMoon, la descripción de los municipios, y bueno, el tamaño que sea un poco más pequeño, 0.5, ¿no? Y ahí está la composición de cómo se comporta lo electoral en el país según las últimas elecciones, ¿no? Son 340 municipios, entonces tal vez ahí no es muy útil ver esto acá. Pero al menos si le pedimos que los identifique los clústeres, lo va a poder hacer. Y visualmente, por ejemplo, acá, visualmente, ¿cuánto creen que sea el valor de K? ¿Cuántos grupos claramente diferenciados ustedes pueden identificar, ¿no? De manera visual? ¿Qué dicen? De 2 a 3. Sí, ¿no? De 2 a 3. A ver, si pensamos en esto, aquí hay uno claro, aquí hay otro claro, pueden ser los dos. E incluso si quisiéramos ser muy finos, ¿no? Tal vez aquí hay claramente un grupo muy cercano. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos, ¿no? Este de acá es extraño, ¿no? Este grupo de acá es bien extraño. Este que está al fondo.
que habría que entender quiénes son, digamos, ¿no? Supongo que a partir de que nosotros definamos un valor de K y esto se lo mostremos a un cientista político, capaz que nos diga con mayor precisión qué está pasando, digamos, ¿no? Ahora, hay dendrogramas un poco más interesantes para estos casos, que se los puede volver algo circulares, por ejemplo, ¿no? Tal vez nosotros podemos utilizar simplemente esta, le voy a aumentar esta opción del H del hang, que lo único que hace es generar una base, que todos partan de la misma línea, ¿no? Todos van a partir de la misma línea. Bueno, no se ha visto muy bien, ahí está, ¿no? Todos parten de la misma línea, así para que no haya una especie de sobreposición, ¿no? Entonces, ya, este era más o menos el ejercicio de la anterior clase. En realidad, si ustedes tienen la base de datos de BDMoon relativa, entonces simplemente era aplicar distancias y calcular esto, ¿no? Más hemos tardado en limpiar, en poner algunas cosas, en calcular estas cosas, en hacerlo más fácil cambiando nombres, digamos, ¿no? Que no es lo usual, ¿no? Uno esperaría que ya tengamos todo listo. Ya, entonces veremos esto de determinar el mejor K, el mejor K y el mejor enlace. Y el mejor enlace, ¿no? Como les había dicho en la anterior clase, no hay una regla, digamos, basada en los datos para que esto pueda suceder. O sea, no hay una regla que funcione siempre, ¿no? A eso me refiero. O sea, sí posiblemente hay muchas recomendaciones de qué se puede hacer, qué método funciona en qué caso, digamos, ¿no? Pero dada la facilidad de la computadora hoy, o sea, podemos hacer que se trabaje con muchos datos y finalmente que la computadora nos diga mejor qué enlaces están bien, o sea, qué enlace es mejor y qué cantidad de grupos es el más adecuado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez es mejor ir por ese lado para definir esto de la cantidad de grupos, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser un poco lo mejor para esta parte. Así que trabajaremos desde ese enfoque. Vamos a crearnos un vector y algunos valores para acá, para que esto suceda. Esto es bastante sencillo en realidad. Van a ver que vamos a hacer uso del coeficiente de silueta que habíamos dicho que mientras eh, este coeficiente de silueta sea mayor, digamos, sea más grande, estamos teniendo un mejor resultado, ¿no? Entonces, a ver, para ir recordando esta parte, les voy a mostrar el coeficiente de silueta que habíamos construido las anteriores clases, ¿no? Esta era nuestra coeficiente de silueta. Y nuestra idea justamente era que mientras más cercano a uno este era mejor, ¿no ven? Esto no es el punto de datos que es menos diferente de todos. Bueno, esto era de los medoides. Este era nuestro coeficiente en el fondo, ¿no? El negativo era el peor y mientras más cercano a uno era lo mejor, ¿no? Negativo es que todo está claramente mal, digamos, ¿no? Las distancias para nada están generando grupos ahí como que coherentes, así que vamos a utilizar ese coeficiente de silueta que está en la librería Panta justamente. Así que empecemos con esto. Voy a guardar en una variable que se llame método para el método mejor, para el método. Y esto es un poco para definir los métodos y el valor de K, digamos. Y K para nosotros que varíe de 2 a 10, para ver entre 2 y 10 cuál es la mejor cantidad de grupos. Ahí tenemos el valor de K. Está bien. El valor de K. Y si recordamos el comando hclust, este hclust tiene tres métodos, ¿no? El hclust tiene tres métodos. Bueno, tiene bastantes métodos, pero nosotros podemos utilizar justamente estos tres. Single, complete y el average, ¿no? Estos tres métodos. Entonces, este va a ser justamente el método. Y acá vamos a guardar la cantidad de clusters, ¿no? La cantidad de clusters a detener. Cantidad de clusters. La cantidad de clusters. ¿Qué más es importante?
la matriz D que ya está definida arriba, la matriz D por ende va a ser como que la que va a entrar en todos los casos. Porque incluso podríamos tener eh, distancia Mahalanobis o euclidiana, digamos, para tratar de tener eso más, digamos, ¿no? Podríamos incorporar esa distancia más, ¿no? Pero a ver, solamente para ponerla ahí, voy a poner también esta D, que es nuestra matriz de distancias, ¿no? Que esta no cambia, ¿no? Esa es una de las cosas buenas del método, que solamente necesita esta matriz como una entrada y no hace más cálculos que lo que está en esta matriz y empieza a hacer justamente estos de unir clúster y reemplazar la distancia, unir clústeres y reemplazar la distancia, ¿no? Como habíamos visto el algoritmo la anterior vez. Entonces ya tenemos nuestros tres elementos. Lo único que ya nos quedaría por hacer es programar, digamos, ¿no? Programar de alguna manera lo que nosotros teníamos que verificar. Ahora ahí para recordar el coeficiente de silueta, cómo funcionaba, ¿no? El coeficiente de silueta le teníamos que dar dos cosas. Le teníamos que dar el coeficiente de silueta funcionaba de esta manera y vamos a ver, voy a ponerles el help del coeficiente de silueta. El coeficiente de silueta, ¿por qué no nos quiere mostrar el help? Bueno, y si no nos da es posiblemente porque la librería cluster no la hemos inicializado. Para utilizar el coeficiente de silueta tenemos que habilitar la librería cluster. Entonces si eso está bien, ahora sí debería darnos sin problema, sí. ¿Qué necesita el R para calcular el coeficiente de siluetas? Necesita que le demos, aquí está, ¿no? Un objeto que nos muestre la clasificación de los clusters y la matriz de disimilaridad o la matriz de distancias. Es lo único que necesita esto para funcionar, dice, ¿no? Entonces, dado que vamos a hacer una prueba de ¿cuánto? De 3 por 10, ¿no? Si quieren, no, perdón, 3, vamos a comparar tres métodos. Vamos a comparar tres métodos con valores de K de 2 al 10. Deberíamos generarnos una matriz de resultados, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer las diferentes simulaciones o las diferentes... eso, ¿no? Las simulaciones para los valores de K, ¿no? Entonces, vamos a hacer una matriz de resultados, o tal vez un data frame de resultados, digamos, ¿no? Un data frame de resultados, ¿no? De resultados. Ya, tal vez mejor matriz nomás, no matriz de resultados, para evitar esto, matriz de resultados. Ya, entonces, dado que ya tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es hacer un for que vaya una i que vaya en k, ¿no? Que vaya tomando los diferentes valores de k. Y necesitamos otro for que vaya, digamos, tomando una j que vaya dentro de los métodos, ¿no? Dentro de los MMs, dentro de los métodos que tengamos. ¿No? Nuestro for en i en k y nuestro j en mm. Una vez que estemos en cada uno de los casos, ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos el método hclast con nuestra matriz D y el método corresponde a lo que está guardada en la variable j, ¿no? en el iterador j. Esto lo guardamos en una h. Una vez que hacemos esto, podemos hacer un qtree para determinar, para que nos identifique justamente la cantidad de clusters, ¿no? En este caso, que utilice el resultado de h y que utilice el resultado de i para la cantidad de clusters. Y esto lo podemos guardar en la cantidad de clusters, digamos, en una variable c, ¿no? Finalmente, esto lo mandamos a un
lo mandamos al coeficiente de silueta, calculamos el coeficiente de silueta, donde lo que necesita es C y además necesita la matriz de distancias. Y este va a devolver justamente el coeficiente de silueta, ¿no? Este justamente va a devolver el coeficiente de silueta. Y esta la guardamos en una S, ¿no? Esta la guardamos en una S. Finalmente, esto lo deberíamos guardar en algún lado, ¿no? Deberíamos guardarlo en algún lado. En nuestra matriz de resultados, ¿no? La matriz de resultados finalmente no la hemos creado, perdón. La matriz de resultados deberíamos crearnos acá, antes de hacer compilar esto, porque esto deberíamos guardarlo en algún lugar, ¿no? Esto deberíamos guardarlo en algún lugar. Puede ser una matriz básicamente de 8 por 3, digamos, ¿no? 8 por 3, pensando en los valores que acá pueden ser las filas, digamos, ¿no? Perdón, en este caso 9 valores, digamos, ¿no? Puede ser una matriz de 9 por 3, ¿no? Podemos crearnos una matriz con valores nulos, de tal manera que tenga el número de filas igual a 9 y el número de columnas que sea igual a 3, ¿no? De tal manera que esta matriz nos... bueno, no me acepta el nulo, le voy a poner el na, así, ¿no? De tal manera que en esta matriz vayamos poniendo los coeficientes de silueta para los valores de K y para los diferentes métodos que hay, ¿no? Para el enlace simple, enlace completo y el enlace average, ¿no? Esta va a ser nuestra matriz de resultados, va a ser nuestra matriz de resultados, le voy a llamar res simplemente. A esta matriz res antes incluso le puedo cambiar algunos nombres. El call names de la matriz res va a ser finalmente dada por los métodos. Y el row names de esta matriz va a estar dada por los valores que están en el vector K, por ejemplo, ¿no? Y si vemos nuestra matriz res, ya está lista, digamos, para esto, ¿no? ¿Por qué no nos deja esto del call names? Creo que ahora sí. Sí, ahora sí, ¿no? Ya está lista nuestra matriz para las salidas, ¿no? El valor de K y los resultados del método, ¿no? Single, complete o average. Entonces lo único que nos queda es guardar, ¿no? Es guardar lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, solamente para ir mostrándoles cómo funcionaría esto, para que vayamos teniendo una idea de cómo funcionaría esto, puedo tener aquí una especie de prueba de escritorio, digamos, y que valga 2, y que valga 2, y que, perdón, y está bien, y que valga 2, y que la J valga el primer elemento del M1, digamos, ¿no? Esto debería funcionar sin problema. H, el C y coeficiente de silueta, ¿no? Coeficiente de silueta. ¿Qué me devuelve el coeficiente de silueta? El coeficiente de silueta devuelve justamente los valores, ¿no? El coeficiente de silueta para cada una de las observaciones, el coeficiente de silueta para cada una de las observaciones dentro de la base de datos, ¿no? Dentro de los 340 municipios en este caso, ¿no? Yo no puedo guardar esto, pero sí debería guardar el promedio de esto, digamos, ¿no? Entonces, lo más lógico acá es que en ese tal vez, se dan cuenta, en ese qué es lo que me guarda, digamos, ¿no? La tercera columna tiene justamente el coeficiente de silueta, ¿no? La tercera columna tiene el coeficiente de silueta. Lo que yo le puedo decir acá es que, bueno, de S de la tercera columna, que es esa, le saque el promedio, ¿no? Que sería el promedio del coeficiente de silueta en todos los datos. En este caso 0.3879. Y ese es el valor que finalmente lo tengo que guardar en nuestra matriz de resultados. Este es el valor que tengo que guardarlo finalmente en nuestra matriz de resultados. Entonces, nuestra matriz de resultados es R, es res. Esta la debería ir guardando en las posiciones, ¿no? Las filas hacen referencia al iterador i, ¿no? Entonces acá debería guardarlo en i-1, básicamente, ¿no? Porque no se olviden que el k inicia en 2, entonces debería empezar desde el i igual a -1. Para que vaya del 1 al 2 hasta el k igual a 10, ¿no? Y en la j debería guardar la posición de las columnas, ¿no? En j debería guardar la posición de las columnas.
ahí es medio raro, digamos, ¿no? Porque nuestra J en términos formales va desde... eh, va sobre estas tres posiciones, ¿no? Va sobre estas tres posiciones. Eh, el J en el fondo lo que toma es una palabra como variable, ¿no? Toma una palabra como variable. Entonces, no puedo poner acá J, digamos, ¿no? Porque el J siempre va a almacenar un string, digamos, ¿no? Ahí hay varias opciones. Puedo tratar de cambiar el for para que no tenga conflictos con eso. O si no, puedo incluir un nuevo iterador, digamos, ¿no? Tal vez lo mejor va a ser aquí cambiar el for, digamos, ¿no? El for le voy a decir que vaya de 1 a 3, porque este es 1, 2, 3, digamos, ¿no? Solamente tiene 3 tamaños, le voy a decir que vaya del 1 al 3. Así voy a poder utilizar aquí el J sin problema. Y lo único que tengo que hacer en este caso para que todo esto funcione, debería ser que en el método, le digo que del vector que tiene el método, considere la posición J, digamos, o la 1, o la 2, o la 3, ¿no? Es el único cambio y con eso no es necesario incluir nada más, digamos, ¿no? Y con esto ya debería tener una matriz que me permite encontrar el mejor valor del coeficiente de siluetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, veremos todo tal como está, nuestra matriz resultado, los nombres y hacemos correr el for, ¿no? Es un proceso bastante rápido y finalmente mostramos a la matriz res. Mostramos a nuestra matriz res. Y ahí está, digamos, ¿no? Esta matriz debería ser suficiente como para identificar cuál es el mejor criterio, ¿no? Ahora vayan viendo ahí las salidas, ¿qué es lo que ustedes dirían? ¿Cuál es el mejor método y cuál es el valor de K óptimo que podríamos utilizar en este caso? ¿Cuál es el mejor método y cuál es el valor de K que podríamos utilizar en este caso? K2, average. Sí, ¿no? A ver, podemos simplemente probar. El máximo de la matriz res es 0,51, 30, 53, 51, ¿no? Justamente es el average con K igual a 2, ¿no? El average con K igual a 2. A ver, veremos ahí qué tal sucede. Eso lo que nos está diciendo finalmente es que hay una mejor clasificación ahí, digamos, ¿no? Uno podría animarse ahí incluso a pensar, bueno, si 2 fuera muy pequeño la cantidad de grupos, ¿qué tal si yo me lo elimino a la primera fila? El siguiente número más grande, sin contar la primera fila, ¿no? Es decir, cuando k igual vale a 2, digamos, si no quisiera tener dos grupos, si quiero tener más de 2, por decir, es el 0,4781, digamos. 0,4781 está igual, sería 3 en el average, digamos, el siguiente, ¿no? Así que claramente el average parece ser el mejor de los casos. En el single está pasando algo que uno no espera, ¿no? El promedio del coeficiente de siluetas a partir de la prueba con 6 clusters, ¿no? A partir de la prueba con 6 clusters, es negativo, ¿no? Y este es el peor escenario, ¿no? Este es el peor escenario. No debería, un coeficiente de silueta cercano a cero está mal, pero que sea negativo es peor, ¿no? Eso es lo que habíamos convenido, porque lo que está diciendo el negativo es que hay unidades que son más cercanas o más parecidas a las de otros clusters que a su mismo clúster, ¿no? Entonces aquí realmente ese es un problema en el caso del 5 a partir del 6. Ahí claramente eso no funciona, digamos, ¿no? En la primera, en el k igual a 2, average gana, ¿no? En el k igual a 3, average gana. En el k igual a 4, average gana. En el 5 ya ahí, digamos, el complete le gana levemente al average. En el 6, average, 7 average, 8 average, todos, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos después, el criterio de average es el mejor, ¿no? Eh, ahí nos está dando una señal clara de tal vez qué opción es mejor en estos casos, ¿no? Así que ya tenemos ahí un criterio, entonces podríamos, podríamos ahora hacer justamente entender cómo funciona esto. Hemos dicho que la mejor opción, ¿no? Aquí estamos diciendo que la mejor opción, la mejor opción es k igual a 2 con
con el método average, ¿no? Con el método average. Entonces, lo único que debería decir acá es, bueno, quiero que calcules el método cluster con el método average. Acá la voy a poner de forma literal. Average. Y quiero después que hagas el cut tree con k igual a 2, utilizando h. Y finalmente voy a dibujar una función como la anterior clase. Voy a copiar un poco el código de acá. Cualquiera de estos me va a servir. Que utilice justamente el h. El labels proviene de la base de datos bdemoon, pesos demoon, el tamaño 0.5 está bien ahí. Tal vez incluso le puedo bajar esto 0.4 y este con k igual a 2 nos muestre después la salida rectangular, ¿no? Entonces, dado que ya hemos determinado cuál es el mejor de los casos, veremos cómo sale el dendrograma de esto para que haya salido, para que nos haya sugerido el método, el coeficiente de silueta esto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podemos tener alguna idea de un patrón de respuestas de estos clusters, ¿no? Para entender que son algo diferentes, ¿no? Ahora, a ver, tener dos grupos tal vez nos ayudaría después a saber qué grupo es más pesado y ya después pensar en algunas técnicas para mejorar a partir de esto la información. No se olviden de que lo interesante de esto es que en el C tengo la variable de la clase de clasificación de los clusters 1, 2, 1, 2, 1, 2 y que yo podría simplemente decirle que el bdemoon voy a crear una variable que sea justamente de los clusters, ¿no? El cluster, y en esta variable le voy a poner en C, ¿no? Con esto ya debería haber creado simplemente mi variable de interés. Y ahí tengo mi bdemoon, digamos, ¿no? Yo tengo mi bdemoon que clasifica de alguna manera lo que he obtenido. Y podríamos ver cómo está funcionando esta variable en base a esa clasificación, digamos. Ya he hecho la clasificación, entonces deberíamos tratar de ver qué está haciendo a partir de eso, ¿no? Entonces, ahí hay muchas opciones. Tal vez ya podríamos utilizar acá lo que habíamos visto antes del group by, digamos, ¿no? El group by le doy el bdemoon. Y le digo que lo haga a partir de los clusters. Ya esto quiero que le haga un summarize. Y al summarize quiero que calcule la media de alguno de los del CC, digamos, ¿no? Que es uno de los primeros que aparece ahí. Y ahí, por ejemplo, tenemos que el grupo, en el cluster 1, el CC tiene 7% y en el cluster 2 el CC tiene 0.317, ¿no? Podríamos ir jugando con algunas cosas más para ver ahí cómo resulta esta variable. Ahí le podemos decir también, bueno, quisiera ver el promedio de algún otro partido. Digamos que por ahí esto del más, que es el otro partido fuerte, puede funcionar, ¿no? Es más ISSP. No nos va a aceptar esos espacios, así que vamos a ver si nos acepta con las comas. No nos acepta con las comas, así que ¿qué tal si con los espacios sí nos funciona? Ya no, vamos a ver cómo está trabajando esto de los espacios acá. Ya, tendríamos que ponerle entre estas comillitas, perdón. Vamos a ver si con eso sí nos acepta. Ya, ahora sí, ¿no? Y parece que sí, digamos, no está haciendo alguna clasificación, habría que ver cuán intuitiva es esta. Tal vez si nosotros no queremos dos, pero queremos más grupos, entonces tal vez esto un poco eh, se adecua mejor, digamos, a una posible táctica política, digamos, que lo podría hacer y todo lo demás, ¿no? Pero ya tenemos una secuencia para que esto funcione, ¿no? Que es justamente hacer esto de utilizar el método jerárquico, ¿no? A ver, como alternativas a lo que hemos hecho, podríamos probar, digamos, algunas otras cosas, ¿no? Ya tenés un método para encontrar esto del coeficiente de silueta. Tal vez
la única modificación acá podría ser, bueno, ¿qué tal si el coeficiente de silueta no es muy bueno en algunos casos, ¿no? Entonces, acá lo que yo podría hacer es, bueno, ¿qué tal si no pido la media, digamos, ¿no? La media saben que a veces es muy sensible, entonces capaz que pueda tener esa orientación. A ver, probaré por si acaso con la mediana, que podría ser una variación, digamos, ¿no? Pensando que la mediana es un poco más conciliadora que la media. Veremos con la mediana, haciendo lo mismo que hemos hecho antes, hay algún cambio, digamos, ¿no? Esta es nuestra matriz de resultados con la mediana, ¿no? Que si notan, el single ya no tiene problemas, ¿no? En el single, cada vez, entonces, lo que nos queda claro en acá es que en el single aparecían negativos porque habían valores tal vez atípicos muy cercanos al -1 que han hecho que sean negativos, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, veremos cuál es el máximo en esta matriz. Sigue siendo, sigue siendo el average con 2, ¿no? Aunque ya se pone un poco más interesante acá de que en el primer caso, ¿no? En la primera, con k igual a 2, el single y el average son bastante parecidos, por ejemplo, ¿no? Cosa que no pasaba con el indicador de la media, ¿no? Después tenemos, ¿no? Si no contamos por decir al segundo, si no contamos a la primera fila en este caso, el segundo es 0.5403, ¿no? Que sigue siendo el average, ¿no? Sigue siendo el average. Entonces no hay duda, digamos, que esto puede ser. Ahora, ahí hay que ver una cosa interesante, es que a medida de que nosotros vamos ampliando esto, a medida de que nosotros vamos ampliando el número de K, en el caso del average, mantiene nomás un número interesante, ¿no? De 0.40, casi todo, 0.5, 0.5, 0.40, ¿no? Que es un número relativamente bueno, digamos, ¿no? No es un número bastante pequeño, o sea, no es que va perdiendo a medida de que el K se incrementa, ¿no? Entonces, elegir, por ejemplo, entre 7 a 8, digamos, ¿no? Que es aquí interesante. Entre 7 a 8 hay como que una especie de desfase. 7 no es bueno, pero 8 al parecer sí, por ejemplo, ¿no? 8 es mejor que 7, claramente. Entonces, esa es una buena cualidad, digamos, que podríamos ir observando si es que nosotros realmente queremos más grupos y empezar a decidir, bueno, average con k igual a 8 tampoco suena mal, digamos. Tampoco suena mal porque su índice es 0.41 y bueno, si bien es cierto, está lejos del 0.56 que es el óptimo, sigue siendo un buen coeficiente de silueta, ¿no? Sigue siendo un buen coeficiente de silueta. Entonces, ya esto es un poco más de lo que nosotros queramos ir probando, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros ahora queremos hacer eh, una matriz de resultados con 20 posibles grupos, digamos, ¿no? Entonces acá le puedo decir k igual de 2 a 20, la matriz de resultados que sea de 19, casi lo mismo va a ocurrir acá y veremos si todo vale bien, sí, entonces con muchos más casos, ahí por ejemplo vemos, en este caso es con la mediana, así que el single claramente a partir del 10 ya no sirve, ¿no? Hay demasiada confusión a partir de 10 grupos. En el caso del complete, a partir de 10 también como que se está diseminando de 0.28 hasta 0.25 y en el caso del average tal vez hasta 8 funciona bien porque ahí está 0.41 y después cae de golpe hasta 0.42, ¿no? Entonces uno habría que ver, digamos, cómo podemos entender esto para ver mejor, tal vez lo puedo poner esto, digamos, en un plot de estos resultados del 1 al 19 con los resultados del primer vector que sería justamente eh, ese, digamos, ¿no? Entonces, claramente, por ejemplo, para el average, no, para el enlace simple, 2 es mejor, pero si no queremos elegir 2, k igual a 3, 4, 5 tampoco son malas opciones, ¿no? Están relativamente bien ahí. Después, elegir, el siguiente grupo sería este, digamos, ¿no? Donde ya tenemos ahí algunos números interesantes, pero después ya se cae demasiado el coeficiente de silueta, digamos, ¿no? Si vemos tal vez el segundo resultado, hay una curva un poco más fina, digamos, más seguida, la otra estaba medio escalonada, esta está un poco más unida si quieren. Y acá, digamos, incluso para tener k igual a 3 o 4 funciona, pues después ya hay una caída, digamos, ¿no?
Si vemos el average, igual, digamos, ¿no? Hasta 3 4 5 6 y después ya, bueno, a partir de este hay una caída del coeficiente de silueta, ¿no? Entonces, es una buena manera de decidir cuántos grupos vamos a tener, ¿no? Es una buena manera de decidir cuántos grupos vamos a tener. Y podríamos ver más o menos el comportamiento de esto y ver cómo, qué está pasando ahí, ¿no? Así que, no sé si tienen dudas, preguntas hasta esta parte, comentarios. Esto de acá en realidad ya no sería un ejercicio, sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué dicen? Comentarios, dudas. Ya, entonces, tal vez lo interesante de esto podría ser, bueno, dado que ya tenemos identificado el valor de K óptimo para el método de clustering jerárquico, tenemos identificado el mejor K y tenemos identificado el mejor enlace, ¿no? Podríamos probar con los otros enlaces que ofrece el paquete, ¿no? Ofrece el método, que en este caso van a ver que, eh, perdón, este sería hclust, ¿no? Podemos ver con los otros enlaces que ofrece el método, que son varios métodos, ¿no? Está el método WARD, WARD2, Single Complete, Average, MC Keating, Median, Centroide, ¿no? Valdría la pena tal vez hacer un método, o sea, programar la matriz de siluetas para que funcione con todos estos y a partir de eso elegir incluso y mejorar todavía el proceso de selección, ¿no? Una opción sería esa. La otra opción es que podríamos ir variando con la distancia euclidiana y Manhattan para ver también con esas dos, ¿no? Tal vez encontramos que es mejor el average con K igual a 3 y distancia de Manhattan, digamos, no está generando un mejor coeficiente de silueta. Eh, y también podríamos compararlo esto también con los resultados de la salida del K-Center, ¿no? Y en el K-Center igual tenemos ahí variaciones, ¿no? Con K media, con K mediana, con K medoide, eh, con distancia igual euclidiana, Mahalanobis, ¿no? Y ver igual ahí, decidir el mejor valor de K, digamos. Y ver si coincide y ver si coincide también la agrupación de los municipios en este caso, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en el fondo es que podemos nosotros agrupar a los municipios en base al patrón de comportamiento de las elecciones, ¿no? Eh, otra opción sería de la misma base de datos descartar a los nulos y blancos y solamente considerar los válidos a los otros, al apoyo a los candidatos como tal, digamos, para entender eso. Y ahí, ¿no? Hay una variedad de opciones que nosotros podríamos ir haciendo para esto. Entonces, no sé si tienen dudas, comentarios, preguntas. Nada. Ya, entonces, esto yo lo veía así, adelante, adelante. Lo elige con las distancias cuando sea el examen. ¿Podemos utilizar cualquiera? No, yo les voy a especificar ahí, ¿no? Yo les voy a decir, por ejemplo, no sé, cuando veamos esto del clúster o cuando veamos lo de componentes, yo les voy a dar las especificaciones, ¿no? O les voy a decir, no sé, aplique el método cluster y defina qué distancia entre la euclidiana y la Manhattan, digamos, qué valor de K, qué coeficiente o qué método es mejor, digamos, ¿no? Yo les voy a especificar eso, o les voy a decir que a partir de simulaciones como esta, ustedes definan cuál es, digamos, ¿no? Pero igual yo les voy a decir, utilizar estas distancias a lo sumo, digamos, ¿no? No va a ser eso demasiado abierto. No, ya, pues ya. Sí, eso, en el examen,
o sea, sí o sí va a entrar una pregunta de clustering, sí o sí va a entrar una pregunta de componentes principales, sí o sí va a entrar una pregunta de análisis de correspondencia. Y sí, bueno, esas tres básicamente, y parte del proceso de construir los tres, es mucho de lo que hemos visto en las primeras partes del examen, en la primera parte de la materia, ¿no? Esto de limpiezas, tener estos cuidados al momento de jalar las cosas, ¿no? Entonces, no van a ser, bueno, las bases de datos que hay en el repositorio han visto no son del todo limpias, digamos, ¿no? Entonces, van a tener que hacer alguno de estos procesos hasta antes de llegar a esto, ¿no? Entonces, como recomendaciones es que vayan viendo vayan viendo las bases de datos del repositorio, mejor si las tienen en sus computadoras para que sea mucho más sencilla después y no tengan problemas con el internet. Después vayan familiarizándose con ellas, sacando algunas funciones. Los apuntes les había pasado en la anterior clase, entonces ahí pueden ver muchas de las cosas que hemos hecho. Todo el código está en el repositorio, los videos también de las sesiones. Eh, la idea sería, o sea, tal vez las instrucciones ya finales para la siguiente clase es que el examen va a iniciar a las 6 de la tarde. Yo les voy a mandar al Telegram un, eh, un Excel, un script con las preguntas y con las instrucciones para el examen, ¿ya? Entonces yo ahí les voy a pedir que, les voy a indicar, digamos, cómo quiero que me manden y les voy a dar máximo 3 horas para que ustedes vayan resolviendo esto, ¿no? Así que desde que yo les mando hasta que espere la respuesta de ustedes, hasta las 9 de la noche, digamos, ¿no? Hasta las 9 tienen tiempo para mandarme sus respuestas. Si lo hacen mucho más antes, no hay problema, pero igual van a tener esa hora adicional. En mi caso, en el caso para la revisión de estos ejercicios, es como sus laboratorios de informática, digamos, ¿no? Es corre o no corre, ¿no? Lo único que yo debería poder cambiar es tal vez la dirección cuando ustedes llaman a la base de datos, ¿no? Después todo debería correr y yo debería, pues, corre y debería explorar los resultados para ver si son los correctos que yo tenía, ¿no? Así que una vez que termine el examen, yo les voy a pasar también el código de la resolución de esos ejercicios para que ustedes puedan contrastar, digamos, ¿no? En el fondo, en el examen está, o sea, si está el resultado final o no, digamos, ¿no? Si está el resultado final, voy a revisar que la codificación esté bien, digamos. Pero si el resultado final está mal, el ejercicio completo está mal y no voy a revisar lo que han hecho antes, ¿no? Esa es un poco la instrucción ahí. Para que tomen en cuenta, digamos, ¿no? Es que el procedimiento cuenta siempre y cuando el ejercicio esté bien, ¿no? Siempre y cuando la respuesta esté bien. El procedimiento no vale, no es calificable si quieren, si el resultado final está mal. Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Eso en el sentido de que el examen justamente evalúa eso, ¿no? Es cómo ustedes responden a situaciones de presión, digamos, y tienen que apuntar a que el resultado esté bien y después ya también el procedimiento, ¿no? Así que eso como recomendación. Como les digo, van a ser 4 o 5 ejercicios a lo mucho. Uno de los ejercicios van a ser uno de los ejercicios va a ser un poco algo teórico, digamos, les voy a preguntar algunas cosas medio de teoría general, si quieren, o conocimiento general de lo que hemos ido viendo, digamos, ¿no? No sé, esto de qué es, qué se entiende por descubrimiento del conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, preguntas más o menos tal vez así, o si no, de los métodos de componentes principales, digamos, ¿no? Falsos, verdaderos, ¿no? El método de componentes principales tiene el objetivo de hacer esto, falso, verdadero, digamos, ¿no? Ese tipo de preguntas, va a haber un quinto de las preguntas que les voy a hacer van a ser de ese estilo, así que igual pueden ir mirando eso. Obviamente no los voy a poder controlar para ver qué es lo que hacen, así que tienen acceso a todo, ¿no? Apuntes, clases, programas, internet, ¿no? Así que lo único que espero es que no se copien entre ustedes, no trabajen de manera individual buscando de la mejor forma como ustedes crean la respuesta a los ejercicios.
Porque igual, o sea, son ejercicios que no los van a encontrar, digamos, en alguna otra página, pero sí requiere un poco de un procesamiento con nuestras propias bases y todo lo demás. Así que si yo identifico códigos así calcados entre los estudiantes de alguna respuesta, les voy a anular, digamos, esa pregunta, ¿no? Porque lo que espero es que cada uno de ustedes de forma individual avance con esto, ¿no? Eso básicamente, eso básicamente, así que no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, algo antes del examen del día lunes. Todo el contenido de clase